Bienvenidos al Local Sound, un espacio donde honramos y conocemos la escena musical de San Miguel de Allende. Hoy estamos grabando desde este bello lugar, Estudio San Miguel, y estoy acompañada por Malena Portuondo, y nos va a contar un poco de su historia. ¿Cómo estás, Malena? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, mi nombre es Malena Portuondo y bueno, soy conocida como la Gita DJ. ¿Sí? Y bueno, aquí vivo en San Miguel de Allende. Y cuéntanos sobre tu proyecto, que bueno, me estabas contando que es una fusión de boleros con electrónica. Y cuéntanos porque la verdad a mí me impresionó. Pues sí, mira, precisamente al llegar, en el momento en que llegué a San Miguel de Allende, no tenía aún un camino decidido sobre mi música, mi proyecto personal. Y precisamente el estar en San Miguel de Allende, donde coinciden tantos músicos de muchísima calidad, experimentales, de jazz, etcétera, pues eso me ha permitido participar en jam sessions y estar más en contacto con la música en vivo y la interacción entre la electrónica y la música en vivo, más las características de la audiencia mexicana o del tipo de público que hay aquí, pues han hecho que al final haya encontrado este sonido entre electrónica, música de catálogo latinoamericana y la fusión de estos géneros. ¿Cómo es que fue tu primer acercamiento a la música? Porque sabemos que en Cuba hay música todo el tiempo, baile todo el tiempo. Sí, la verdad que sí. Si no creces con esa conciencia de que estás en un ambiente musical extremo casi, pero sí lo es, porque yo tengo claros recuerdos de escuchar toques de santo los domingos, cada domingo de mi infancia, de 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y eso forma parte de tu background auditivo, ¿no? De tu paisaje auditivo, más en casa, pues haciendo entrevistas como esta. Mi papá también era director de la televisión, se dedicaba solo a programas culturales. Tuve la oportunidad también de estar en interacción con muchísimos músicos cubanos y a su vez con sus descendientes, ¿no? Ahora, hoy en día, pues a su vez, esos son los mismos músicos que integran la parte de mi proyecto, que es la discográfica Gitana Media, que lo que hace es trabajar con músicos cubanos independientes. Okay. ¿Y cuál ha sido como esas inspiraciones que has tenido, los músicos que más te han impactado para tu sonido hoy en día? Bueno, pues en mi caso, mi mamá escuchaba muchísimo música clásica o compuso mucho piano, Lepona, Bola de Nieves, que fue un músico cubano que aquí triunfó muchísimo en los años 30, 40, incluso inicio de los 50. Pérez Prado, Benny Moré. Ese era el tipo de música que escuchaba mi mamá. Por otro lado, mi papá traía más un sonido de Aretha Franklin, Tina Turner. Él era fanático de Tina Turner, eh, incluso Celine Dion. Este tipo de música también entraba por la puerta de mi casa. El rock, los Beatles, Rolling Stone, Queen. Yo recuerdo tener vinilos en casa de Queen, que mi papá me los prestaba como si fuera un juguete, ¿no? Yo jugaba con mi tocadisco todo el día ahí para arriba, lo ponía, veía qué pasaba si lo ponía en un surquito o en el otro, y con el cassette, ¿no? También desarmé varios equipos y nunca los pudimos armar. Entonces sí, tengo encuentros muy... Tengo recuerdos de mi interacción con la música muy, muy tempranitos, con mi papá trayéndome auriculares profesionales y me decía, escucha esto. Y ahí me lo ponía y ahí, we are the world. Bueno, entonces pues sí, y en casa pues había siempre gente ensayando, No, tocando, entrando, saliendo, era parte del ecosistema. inmersa en todo el mundo de la música. Sí, la verdad que cuando después fui adolescente me fui a Europa, me alejé muchísimo de la música cubana en términos de consumirla. Es decir, la empecé a consumir por nostalgia. Okay. Es decir, escuchaba alguna canción que me recordaba algún domingo de mañana y me daba un ataque de llanto, ¿no? De nostalgia en Europa. Pero no la consumía ya por diversión o
o socialmente lo que consumía era música electrónica. En Europa me gustaba mucho más el ambiente que encontraba, quizás porque yo, tenía 20 años, ¿no? Entonces era normal que encajara más en festivales, pues tratando también de encajar con mi entorno. Yo estaba en la universidad en Barcelona, entonces pues las fiestas eran básicamente de música electrónica, y esas son las dos corrientes pues que influyen el sonido que yo intento compartir en mis sesiones, que es mis raíces de la música cubana, afrolatina, música mexicana. Escuchamos muchísimo en Cuba, desde Juan Gabriel, los Buki, Marco Antonio Solís. Esa es la música que escuchan los taxistas y en la guagua. Sí, mucha música mexicana también, y bueno, todos esos sonidos, más todos los sonidos que he recogido durante mis viajes, por Colombia, por Panamá, por Bolivia. Descubrí todos esos sonidos andinos que son tan lejanos de nuestros sonidos caribeños. Entender que al final todos confluyen un poco dependiendo de la zona geográfica en que estemos, y tal, y bueno, pues todo eso compone luego lo que yo trato de transmitir. La estructura de tu sonido. Sí. ¿Y cómo es que llegas aquí a San Miguel de Allende? ¿Te trajo la música? Me trajo la cultura de San Miguel de Allende, el poderío cultural que realmente yo pienso que hay en San Miguel de Allende, a pesar de ser un espacio o una ciudad pequeña, comparada obviamente con Guadalajara o con Monterrey o con la Ciudad de México, pues evidentemente, o con Querétaro mismo. Evidentemente es mucho más pequeña, pero yo creo que incluso los organizadores de los eventos están más propensos a generar interacciones entre las varias artes, o a no ignorar la importancia de la música en un evento, como puede ser una exposición de galería o una inauguración de una feria del libro. Pues siempre va a haber una presencia musical aquí, o la interacción entre la moda y el arte, ¿no? Y eso hace que, a pesar de ser una ciudad pequeña, donde no hay auditorios para 5,000 personas, pues sigue siendo una ciudad donde se consume muchísima música, en espacios pequeños, muy fraccionados, pero hay muchísimo. Y si sales en una noche en San Miguel de Allende, encontrarás muchísima oferta, desde gratuita hasta no gratuita, pero accesible igualmente, porque no son $50 una entrada, casi nunca, y realmente puedes consumir música de altísima calidad, de muy alta calidad. ¿Y de qué manera todo este mundo, toda esta cultura ha impactado en tu sonido? Pues creo que ha sido muy importante. Primero, los dueños de los locales, uno se acerca y le llega con nuevas propuestas como, órale, déjame tocar con un saxofonista, y quizás ellos ni los conocen, pero confían en el proceso creativo y te dan la oportunidad de expresarte. Incluso lo estimulan y lo valoran, ¿no? Que intentes hacer algo diferente, que intentes agregarle valor a la propuesta. Entonces ha sido muy fácil pues poder interactuar con otros músicos en vivo, con músicos de jazz, con percusionistas, con instrumentistas, más de uno, que también están en su propia exploración. Entonces, un poco también, supongo que si ellos me han influido a mí, pues también yo los he influido de cierta manera a ellos, presentando la música electrónica desde otra perspectiva, que no es solo el club y el festival y la fiesta de rave, sí, claro, ¿no? Sino la música electrónica simplemente como otro instrumento musical, del mismo modo que hay instrumentos acústicos, ¿no? ¿Y qué es lo que buscas generar en el público al fusionar estas dos corrientes, que es la música que viene así con sentimiento y la música electrónica, que a lo mejor a veces hasta muchos piensan que a lo mejor puede ser como para escaparte un rato, como olvidarte de todo? ¿Cuál es el mensaje que buscas mandar? Que somos uno. Sí. Que somos uno, que no importa si el sonido sea más evidente de un lugar u otro, o que algunos se lo adjudican y dicen, bueno, el bolero es cubano o el son jarocho, pues es de Veracruz, pero al final todos aportamos
Y si se llegó a un son jarocho es porque hubo un proceso antes necesario de otras personas que interactuaron y por eso se llegó a ese punto. Entonces, para mí la música no es de nadie. La música es una energía que es para compartir. Y sí, existen autores, derechos de autor, existe claramente unos gustos musicales y unos géneros musicales, ¿no? Que tenemos preferencias. Pero dentro de eso me demostró, primero para mí la música es un gran instrumento de sanación. Y creo que si en las escuelas enseñaran más cómo resolver problemas de la música, pues sería incluso mucho más potente a resolver problemas reales, Sí. a resolver problemas de aumentar ventas en tu negocio, a resolver problemas de que la estadía de tus clientes sea más larga, que no se quieran ir después de 15 minutos, sino después de 30 y haber consumido más, a resolver problemas de salud, ¿no? A resolver problemas de paciencia. No es lo mismo poner un tema relajante en una cola burocrática que poner silencio o un... Entonces, pienso que se podría usar la música de muchas más maneras y que todo esto hace que la música sea solo una energía y es por eso que yo intento todo el tiempo, tengo la intención y la curiosidad de experimentar. Ay, ¿qué sucede si yo escuchara este bolero en esta otra manera? O cuando escucho una canción por la calle, pues me digo, uy, será, ay, en hard techno, ¿cómo se escucharía? ¿No? Es como una curiosidad automática que a mí yo estoy conversando contigo, tú tarareas una canción y yo me voy a quedar pensando, uy, ¿cómo se escucharía eso ¿Qué? en? Sí. Y ahí empieza todo el proceso creativo. Tu proceso creativo, la verdad es que me vuela la cabeza pensar en cómo el bolero y la electrónica se fundan. Cuéntanos, ¿cómo haces ese proceso? Bueno, pues a veces parte de una conversación o de simplemente haber escuchado casualmente un tema por la calle o levantarme una mañana tarareándolo por X razón, porque muchas veces esas canciones tienen una conexión emocional con algún momento de mi vida o de nuestras vidas, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí me empiezo a preguntar, ay, ¿cómo sonaría cantado pues más rapeado? O o cómo sonaría con unos efectos de sintetizador o lo que se llama FX, o cómo se escucharía con unas distorsiones de la voz. También a veces son canciones que tienen muchos años la grabación y ya no se escuchan con una calidad a la que ya estamos ya acostumbrados, ciertos estándares de calidad en un bar, y ya no puedo ponerlas por un tema de calidad de sonido en sí mismo, y entonces decido hacer mi propia versión, limpiar esa pista y hacer mi propia versión pues para poder ponerla y que no se genere pues una descompensación muy grande en la calidad auditiva durante la sesión, ¿no? Y entonces a veces realmente ha sido necesario crear mi propio... Y estos remixes pues yo los pongo solo, de momento aquí en San Miguel, de hecho. Entonces todo eso empezó en San Miguel. Sí, eso, todo esto, llegar a esta conclusión de lo que quiero hacer es eso ha sido cocinado aquí en San Miguel, pues por todos esos factores. El tipo de público que hay en San Miguel, que es muy ecléctico. Los mexicanos y los cubanos también somos muy eclécticos en nuestros gustos musicales, porque yo tengo amigos que están conmigo escuchando música latina de catálogo a las 8 de la noche y me esperan a que terminemos y nos vamos a escuchar techno. Y es la misma persona, ¿no? Claro. Y entonces pienso que eso tiene que ver con que somos pueblos con muchas fusiones y mezclas culturales y con una capacidad de aceptación de otros sonidos, pues muy grande, porque todos nos pertenecen, en realidad. Creo que mencionas esa percepción. ¿Cómo has visto la respuesta del público cuando escuchan esas canciones? Porque a lo mejor para unos han de decir que los boleros son como intocables, ¿no? ¿De qué le estás haciendo? ¿Qué es lo que has visto? Sí, yo sé que existe ese riesgo, ¿no? Como mi abuelita, digamos que cuando escuchaba boleros yaceados en los 60, pues 70, 80, pues también se insultaba un poco. Puede ser que consiga esa reacción, pero también pienso que las personas están más acostumbradas cada vez
a esto, a escuchar, bueno, también gracias a las aplicaciones de música y todo esto, a escuchar versiones diferentes, incluso de esa música que es de catálogo, y muchas veces las versiones superan la cantidad de streamings, o sea, yo no digo que sea mejor o peor, sino que a veces una buena versión de ese tema hace que no solo las nuevas generaciones, sino las mismas, las generaciones actuales, pues vayan a buscar la canción original y a partir de ahí pues descubres que es esto lo escuchaba mi abuelita y bueno, volvemos otra vez a lo mismo, somos uno y la música es una sola energía y si esa canción tuvo la capacidad de hacer feliz, triste, nostálgica o hacer llorar de despecho a tu abuelita en una versión electrónica que conserve ciertas mood, como vibra emocional de esa canción, pues va a generar las mismas emociones y los mismos recuerdos, ¿no? Vale. Y ahora vamos a esta parte de, para los que están viendo esta entrevista y a lo mejor y están con ganas de escuchar más, ¿en dónde te presentas usualmente? Bueno, me presento mucho son espacios pequeños, pero a mí me gusta mucho también tocar en espacios pequeños porque creas una conexión muy íntima con las personas que asisten, muchas veces incluso me pongo a bailar. Me presento mucho en la Mezcalería Artali, que les agradezco muchísimo siempre la constancia y el apoyo que le dan a muchísimos músicos emergentes, en el Tap Room, en, ayer estuve en la Otomí, que también es un espacio pues que permite mucho, uno de esos espacios pilares aquí en San Miguel que permiten pues sin mucha cuestionante te permiten que lleves tu proyecto y que ayer yo me puse a cantar, no estaba organizado, pero no es que ven, oye, ¿qué hiciste? Te saliste de lo que estaba, no, al contrario, ellos te dejan que tú hagas lo que quieras y esto es lo que es muy importante aquí en San Miguel. También pues en Casa Murciélago, que es otra mezcalería pequeñita, así voy, y a cada uno pues trato de leer el espacio cuando preparo la música no siempre es la misma, es decir, de hecho casi nunca es la misma. Aunque haya una coherencia en la sonoridad electrónica afrolatina, pues para mí cada espacio tiene su vibra y la audiencia que va a ese espacio no es la misma y yo quiero realmente conectar con esa audiencia cada vez, desde lo emocional. Entonces yo lo que hago es como una especie de negociación entre mis sonoridades, el lugar y la audiencia, ¿no? Porque el objetivo es que todos estemos bien. Es decir, si yo impongo o te impongo la música que yo quiero que tú escuches y quizás no te gusta al 100 o no es el espacio y el horario adecuado, pues no me impongo. Trato de leer, hacer una lectura emocional de qué es la audiencia, qué es el lugar, cuál es la hora, el tejido sociocultural de las personas que van a estar ahí, la edad. Y entonces a partir de ahí ya yo llevo un esqueleto, una idea de lo que voy a tocar, pero quizás de pronto la audiencia es otra, aunque sea el mismo lugar. Quizás pues la media de edad de ese día, como puede pasar mucho en San Miguel, es de 50, 60 años y quieren conversar más que bailar. Entonces yo no me impongo, trato de acomodarme a esa audiencia, y ya después cuando yo logro que están moviendo la puntita del dedito gordo ya y ya me pongo un poquito más. Ahí ya cuando veo que ya hay un par de neuronas que están sincronizadas conmigo, incluso de modo inconsciente, pues ya ahí ya empiezo a ser más incisiva hasta que logro, ¿no? Que se conecten con la música ya de forma consciente, porque lo estaban, pero de forma inconsciente, y que ya vayan a pararse a bailar y es muy bonito ver cómo la gente no llega con la intención de bailar, pero luego afloja la cadera. ¿Y cuál es la satisfacción más grande que has tenido en este camino musical y presentándote también con público? Hay muchísima, la verdad. Para mí es una medicina cada vez.
No importa en qué estado de ánimo personal yo esté, quizás muchas veces, si tocas cada semana, una o dos veces a la semana, pues lógicamente no siempre estás en la energía más alta o con tantas ganas de conectar socialmente. Hay veces más, hay veces menos, depende de los astros, digo yo. Ok. Pero lo que yo sí siento que no importa cómo yo esté, en el momento en que yo vaya y le dé al play, todo cambia. Y mi vibración cuando yo termine va a ser positiva. Nunca he terminado de tocar estando frustrada, triste. He hecho muchísimos errores y lo seguiré haciendo. Porque si uno está siempre experimentando, pues siempre está a riesgo de cometer errores, ¿no? Si no, pues me quedaría en mi zona de confort y cometería mucho menos errores, pero no experimentaría tanto. Ahora voy a empezar a cantar y probablemente lo haga un poco mal al principio y ya luego lo iremos haciendo mejor, ¿no? Sobre todo con unos abracitos que dan aquí el público de San Miguel, pues. Incorporando más contenido a eso. Claro, sí, y a los contenidos, incluso a los mismos músicos que voy conociendo aquí, que voy conociendo a alguien que canta hip hop y de pronto pienso, pero ¿por qué no estamos un son en un electroson, pero entonces en el medio, ¿por qué no se puede poner una frase de hip hop, ¿no? Y eso quizás viene pues de haber comido un taco con alguien que hace hip hop, ¿no? Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista y me gustaría que nos contaras, que nos compartieras qué viene para ti en esta trayectoria. Ya estás diciendo que a lo mejor vas a cantar, pero ¿qué más viene para ese proyecto? Pues quisiera ahora en los próximos meses y con la tranquilidad y estabilidad y buena vida que me da estar aquí en San Miguel, pues seguir concentrada en generar un repertorio más, no digo más largo, pero más consistente, que cuente toda la historia, porque aún está como tratando como cuando tienes el borrador de un libro, ¿no? Así están las cosas ahora. Sí, sí. Entonces, lo que estoy haciendo es tratando de escribir bien cada capítulo, produciendo las maquetas de lo que yo quisiera, de cómo yo lo veo y como yo lo quisiera. Ya tengo 3 o 4 de estas maquetas y la segunda intención pues sería producirlo realmente y puedes interpretarlo en vivo también, donde sea el lugar y el espacio adecuado y tener estas dos vertientes, una un poco más en vivo y otra, bueno, ya el DJ, ya que se entiende de club, que va a tocar y tal, pues yo quisiera que esos dos mundos se entrelazaran aún más, quisiera vivirlo de una forma más fusionada que ni ser una DJ de club del todo, ni tener una banda acústica. Quisiera ser un punta en el medio de ambas cosas. Y ¿por qué no cantar en una fiesta de electrónica? La voz es otro instrumento nomás. Claro, sí, también un proyecto pues, nuevo, ¿no? Innovador. Mm. Y ahora, cuéntanos, ¿dónde podemos conocer más de tu música, de tu proyecto? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues estoy en Instagram como Gitana Media, que ahí recoge ya sea el proyecto de la Gita DJ, que es el proyecto de más de 60 músicos cubanos independientes con los que pues producimos muchísima música. Yo desde la distancia como productora ejecutiva intervengo más o menos en los procesos creativos, les ayudo en la visibilidad de sus proyectos. De ahí viene muchísima influencia también, porque ellos lo mismo estamos hablando de rock, hip hop, electrónica. Dentro de esta perspectiva, pues también estoy tratando de construir una discográfica de música electrónica cubana es decir, la música cubana es una marca muy fuerte a nivel mundial y tendría la intención de hacer una record label de música electrónica cubana, que cuando escuches digas automáticamente, ok, esto es música electrónica, pero esto es música electrónica cubana, suena cubano, como si escuchas una música de banda electrónica, automáticamente, aunque suene con sonidos frescos electrónicos o novedosos, sabes que es música mexicana. Pues ese es uno de mis objetivos con la... Y bueno, son muchísimos DJ cubanos que viven
en cualquier parte actualmente, y estamos trabajando pues en eso. Yo por lo menos tratando de conseguir una sonoridad que nos identifique dentro de la música electrónica. Y pues ahí te estaremos siguiendo para no perder y también para que la comunidad de Local Guide pues te siga también. Y para terminar, algo que más que nos quieras compartir, algún mensaje que quieras mandar. Pues muchísimas gracias, de verdad, San Miguel de Allende, por haberme recibido, por haberme abierto sus puertas. Los lugares que ya mencioné, La Otomí, Artali, Taproom, Casa Murciélago, que me han recibido muchísimas veces. Las personas de Camino al Arte, que es la ONG en Atotonilco, que está haciendo un trabajo increíble y que me ha dado la oportunidad de también explorar la música, pero desde la perspectiva de la pedagogía, de compartirla con niños, de abrirle su universo musical, de yo misma pues afrontar nuevos retos. Todos esos factores que hay aquí en San Miguel de Allende, pues que han hecho que yo pueda pues llegar a encontrar mi propio sonido, o por lo menos creer que estoy hacia un camino, ¿no? Y estoy muy, muy agradecida con San Miguel de Allende por eso. Qué bonito, sí. Y qué padre compartir esta plática contigo, muy cálida. Y pues muchas gracias por llegar aquí a San Miguel y compartir tu música. Ay, gracias a ustedes. Y esperamos que te vaya muy bien en todo lo que hagas. Y muchas gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden seguir a Malena en sus redes sociales. Y también muchas gracias a Casa Estudios San Miguel por abrirnos sus puertas. Yo soy Fernanda Morales y esto es Local Soundtrack. Gracias.